porque así les veo un poquito la cara. Voy a poner una pantalla para que podamos desarrollar la clase, voy a compartir mi pantalla y les voy a comenzar a dictar la clase. El material lo voy a subir posteriormente a Classroom y ahí ya les envío el link para que ustedes lo tengan. No hay problema para los que no tienen cámara, no se preocupen, son cosas que uno comprende. Bien, ahora ya les activo la pantalla. Bien, entonces vamos a ver lo que está planificado como clase número 2 de la asignatura Yacimientos Minerales y vamos a desarrollar en esta clase lo que es metalogénesis y petrogénesis. Vamos a definir un poquito 4 términos principales, que son primero metalogénesis, que se retomaron, y rasgos tectónicos de la corteza terrestre. Es decir, por ejemplo, un yacimiento de pórfido de cobre tiene una relación espacio-temporal para la Argentina que es terciaria, tiene relación con la petrografía regional porque se desarrolla en ambientes magmáticos calcoalcalinos, granitos de tipo I, o sea, granitoides de tipo I, y rasgos tectónicos de la corteza terrestre corresponden a un arco magmático sobre corteza continental. Este término se usa tanto para depósitos metálicos y no metálicos, ya que el término metalogénesis no proviene de metal en sí, sino del griego metaleion, que significa mina. Entonces es taxativo para todos los tipos de depósitos minerales. Es importante también definir lo que es un metalotecto. Este término es usado en estudios metalogénicos para cualquier litológico, por ejemplo, una caliza, geoquímico, una roca que tiene una asignatura, por ejemplo, un granito de tipo I. Y esto se considera que tiene influencia en la concentración de determinados elementos para formar los depósitos minerales. Es un control de mena sin las implicancias que tiene el valor económico, que sí lo veíamos para el término yacimiento mineral. Entonces, por ejemplo, para un sistema de vetas, el metalotecto puede ser tectónico, asociado a fracturas con determinada orientación. En yacimientos de tipo MBT, que son yacimientos polimetálicos alojados en calizas, el metalotecto es litológico, en ese sentido las calizas o dolomías, y en una pegmatita el componente del metalotecto es geoquímico, vamos a ver las definiciones de las pegmatitas de determinado tipo, por ejemplo LST o MST. Vamos a definir también lo que es una. Está caracterizada por una asociación particular de depósitos minerales y muchas de estas reducida o provincia metalogénica. Por ejemplo, para el noroeste argentino, la época metalogénica que va desde el Eoceno al Reciente está caracterizada por un grupo de yacimientos minerales que incluyen pórfidos de cobre, yacimientos epitermales de oro, plata y polimetálicos, yacimientos de litio en salmueras, yacimientos evaporíticos de tipo boratos, sulfatos, carbonatos, cloruros. Es una época en la cual se desarrollan determinados tipos de depósitos minerales. Un segundo, creo que alguien quiere entrar a la reunión.
Si me informan que se corta un poquito, vamos a tratar, yo voy a ir lento para que ustedes puedan desarrollar, puedan escuchar un poquito mejor. La persona que se acaba de unir es Moreno Urriche, tampoco está en la lista. Necesito después que me informe si tiene el trámite presentado o no. Por favor, después me puede informar. Bien, vamos a volver a la pantalla. ¿Ahí la están viendo bien? Si alguno me puede contestar, mejor. Bien, habíamos quedado en época metalogénica y vamos a hablar finalmente de provincia metalogénica. La provincia metalogénica se define como un área caracterizada por una asociación particular de depósitos minerales o por uno o más tipos característicos de mineralización. Una provincia puede haber tenido distintos episodios de mineralización o épocas metalogénicas. Así como se define provincia metalogénica, que ahora vamos a ver unos ejemplos, se puede definir magmático que se desarrolla sobre corteza continental, la generación del magmatismo de arco y una zonación de los metales desde oeste a este con yacimientos ferríferos de cobre, molibdeno, oro, cobre, plomo, zinc y plata, polimetálicos en general, y finalmente de estaño, todos con una relación que va de oeste a este, es decir, desde el arco hacia el antepaís. Otro ejemplo es la faja estañífera boliviana. Lo que ven ahí es el mapa de faja metalogénica boliviana, es la alineación que está en color naranja, la alineación de todos los yacimientos estañíferos que se encuentran en Bolivia. Vamos a ver si alguien más se quiere conectar. Sí. Yo interrumpo para que vayan conectándose los otros compañeros, ¿verdad? Tengan un poco de paciencia como para que podamos desarrollar la clase para todos, ¿sí? Bien. Otros ejemplos son, por ejemplo, la provincia pegmatítica pampeana, que está definida para el centro oeste de la Argentina. Se define tanto, es el mapita de la derecha, se define tanto en sierras pampeanas de San Luis, de Córdoba, de Santiago del Estero, las sierras pampeanas noroccidentales. Estas últimas llegan hasta la... Vamos a ver. Se desarrolla un magmatismo de tipo I y de tipo S. El de tipo S, recuerden, se asocia a cinturones metamórficos, a fusión de rocas sedimentarias, con distintos tipos de pegmatitas asociadas, dentro de las cuales, si ustedes ven la simbología de pegmatitas en el mapa, vamos a encontrar pegmatitas muscoíticas andalusíticas, que son asociadas a granitos de tipo S, berilíferas, turmaliníferas, de espodumeno, columbita y tantal. Otro ejemplo que podemos mencionar es el cuadrilátero ferrífero brasilero, que se encuentra en el distrito de Minas Gerais. En ese distrito hay diferentes yacimientos de hierros sedimentarios, son hierros de tipo BIF, y definen justamente este cuadrilátero ferrífero por la cantidad de depósitos que tiene. Cuando hablamos de metalogénesis, podemos decir conceptos principales. Uno, el concepto espacial, es decir, endógeno o en el ciclo hipogénico o endógeno, temporal y genético. Respecto a la parte temporal, cuando se genera junto con la roca de caja.
Es decir, por ejemplo, un yacimiento de tipo BIF, que son hierros sedimentarios, son yacimientos singenéticos, porque se forman al mismo tiempo que la roca que los contiene, que es de tipo sedimentario Che. Y se definen los yacimientos epigenéticos como aquellos que se forman posterior a la roca de caja. Los epigenéticos tienen en general relaciones cortantes con la roca de caja, es decir, son discordantes, y pueden formarse en miles o millones de años con posterioridad. Típico caso son las vetas. Y finalmente, relaciones temporales desde el punto de vista genético, se definen yacimientos idiogenéticos, cuando los fluidos involucrados tienen relación con la roca que los genera, y xenogenéticos, cuando los fluidos no tienen relación con estos yacimientos. Entonces podemos decir que un yacimiento de tipo placer, que es acumulación de oro o otros minerales o metales en el ámbito, porque genético, porque tiene relación con el material con el que es transportado. Y podemos decir que unas vetas terciarias en una caja... Sí. ¿Puedes repetir sí. Justo se cortó ahí? Sí. Podemos decir como ejemplo que un yacimiento de tipo placer, que es acumulación de oro, diamantes u otros elementos de interés económico en depósitos fluviales, es un yacimiento hiper sin idio. Hiper porque se forma en ambiente hipergénico, ¿verdad? Es un yacimiento de transporte en sistema superficial. Singenético porque se acumula junto con la roca que lo contiene, es decir, junto con las arenas con las que aparece en el río. E idiogenético porque es transportado por el mismo sistema que lo acumula. O sea, el fluido tiene la misma, digamos, tiene relación genética con el placer. Y para hablar de otro ejemplo, podemos decir que vetas, por ejemplo, de cuarzo aurífero, que son de edad terciaria en una roca paleozoica, es decir, la caja es paleozoica y las vetas son terciarias, son yacimientos hipógenos, es decir, epigenéticos, porque son posteriores a la roca de caja y la cortan, y xenogenéticos, porque el fluido que las permitió la precipitación no corresponde con la roca de caja, es decir, es externo a la roca de caja. Y ahora vamos a ver los distintos tipos dentro de los 8 modelos que se definen con estas 3 combinaciones. Ya vimos el yacimiento de tipo placer, lo que tienen ahí es un esquema en el cual ven de derecha a izquierda circula el río, un sistema aluvional, abanicos aluviales, por ejemplo, en faldeos de las sierras, los distintos tributarios, y lo que ven en amarillo es el oro que se transporta. Ese tipo de yacimiento es de ambiente hipergénico, es singenético e idiogenético. Para el segundo modelo, nosotros vemos que es un ambiente hipergénico, es decir, en zona superficial. En este caso corresponde a un yacimiento, pongámosle de cobre porque el gráfico es de cobre en %, que ha sido expuesto y ha sufrido una meteorización química, es decir, es un proceso de tipo residual si lo relacionamos con lo que vivieron ya en sedimentología. Entonces es hipergénico, es epigenético porque se forma posterior a la roca que lo contiene, es decir, si el yacimiento de cobre, por ejemplo, es terciario, el yacimiento residual puede ser cuaternario dentro del Pleistoceno o del Holoceno. E idiogenético porque tiene relación con el material que está depositado. El tercer modelo es hipersin y xenogenético. El ejemplo es un yacimiento de salmueras de litio alojada en salares, es de ambiente hipergénico, es singenético porque la salmuera se acumula junto con las sales, es decir, evaporitas y fases clásticas que contienen la salmuera, y es xenogenético porque el fluido proviene de la zona periférica y no del salar. El cuarto modelo es de ambiente hipergénico, es decir, también es de ambiente superficial, es epigenético, se forma con posterioridad a la roca de caja, y xenogenético asociado a fluidos
que son ajenos a la roca, al yacimiento original. En este caso, el ejemplo es de vetas supergénicas. ¿Qué puede pasar con este tipo de vetas? Un yacimiento que queda expuesto es sometido a la infiltración de aguas meteóricas, es decir, aguas de lluvia a través de fracturas. Esa mineralización se removiliza y se aloja una nueva mineralización con cambios químicos o mineralógicos en vetas que son del ambiente hipergénico. Es de ambiente hipergénico. El quinto estas son vetas epitermales, son vetas de cuarzo aurífero, alojadas en vulcanitas jurásicas. Este yacimiento se define como hipógeno, es decir, de ambiente endógeno, singenético porque se emplaza junto con el vulcanismo jurásico, e idiogenético porque ese vulcanismo es responsable de aportar los fluidos para la mineralización, es decir, el fluido tiene relación con la roca de caja jurásica. El modelo 6 son unas vetas epitermales en mina Navidad. Son vetas que son posteriores a la roca de caja, no como el caso anterior que se asociaba al Jurásico, y son yacimientos, definen un modelo de tipo hipógeno, epigenético e idiogenético, es decir, endógeno se forma por ambientes debajo del nivel de diagénesis, posterior a la roca de caja y asociado con un fluido asociado al sistema. Nos quedan dos modelos. Uno es hipógeno, singenético y xenogenético. En este caso es un yacimiento de tipo uranio en areniscas. El modelo, que ya lo vamos a ver, es de tipo roll-front. Es hipógeno, se forma dentro de la corteza. Es singenético, se forma junto con la roca de caja. Y xenogenético porque el fluido que aporta el uranio en solución es externo a los niveles donde se contiene. Y finalmente el modelo 8 son vetas de estaño y plata, es el ejemplo de mina Pirquitas. Este yacimiento es terciario, o sea, la mineralización es terciaria y se aloja en rocas paleozoicas. Es hipógeno, epigenético y xenogenético, como lo veníamos ya definiendo anteriormente. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los recursos minerales de la provincia de Salta y las épocas metalogénicas del noroeste argentino. Esta parte es nueva, ya que corresponde a un trabajo que se está publicando ahora en el Congreso de Geólogos Economistas, donde se definen nuevamente las épocas metalogénicas del NOA. Si ustedes recuerdan, los chicos que venían cursando el cuatrimestre pasado, nosotros definíamos 3 épocas metalogénicas en el noroeste argentino. La primera era demasiado extensa y correspondía al precámbrico paleozoico, es decir, premesozoico. La segunda época, mesozoico-eoceno, y la tercera época, eoceno reciente. Lo que hicimos en este trabajo es desglosar la época metalogénica 1 en 5 épocas distintas, de acuerdo a los conceptos metalogénicos que introducimos hoy. Es decir, de acuerdo a los procesos tectónicos, a los procesos magmáticos, hidrotermales, etc. Entonces, para el noroeste argentino, que ahí tenemos un mapita para ubicarnos en las regiones, de oeste a este tenemos la Puna, cordillera oriental, hacia el norte subandinas, lo que está pintado en rojo es sistema de Santa Bárbara, hacia el este la llanura chaco-paranense, y la parte sur, que limita con la Puna, corresponde a tierras pampeanas, que es lo que recuerdan lo que hablábamos, que pertenece a la provincia pegmatítica pampeana, sistema de Famatina, que abarca un poco de Catamarca y hacia el sur La Rioja, y cordillera frontal, que es el límite sur de la Puna contra el límite con Chile. Entonces, sierras subandinas y Santa Bárbara y sierras pampeanas. Tomamos el límite sur de la Puna hacia el este como límite del noroeste argentino. Entonces vamos a definir la época metalogénica 1,
que va desde el Neoproterozoico hasta el Cámbrico superior. ¿Qué pasa en el noroeste argentino en esta época? Nosotros estamos con un basamento que es neoproterozoico, que corresponde al grupo Lerma. Este grupo es de ambiente marino, de sedimentación clástica y carbonática, en una cuenca bastante restringida. Corresponde a yacimientos de tipo rocas industriales. Se utilizan lajas, calizas y dolomías. Esta unidad está limitada por la discordancia tilcárica y en el Cámbrico y se encuentran asociados a estas edades filones monometálicos, es decir, filones de hierro, filones de cobre, de plomo o de bario, que no constituyen menas polimetálicas, ya que se concentran de manera separada en las distintas minas. Y esta época termina con la discordancia irúgica, es decir, un tectonismo importante que provoca plegamiento y fallamiento. Entonces, la metalogénesis que está asociada a la primera época es asociada al desarrollo de cuencas marinas. Lo que ven ahí es la distribución de la formación puncoviscana, que es la más representativa. Esa cuenca es asimétrica, las calizas se depositan en la zona oriental, todas son canteras que están en explotación, y hacia el este se encuentran solamente las facies clásticas. Ahí entonces se benefician rocas industriales, calizas y lajas. Y lo que ven en esta imagen en rojo es la distribución del grupo mesón, que es Cámbrico medio superior, principalmente una cuenca silicoclástica. Básicamente tiene la misma paleografía de ambas cuencas y se asocian, desde lo que hemos estudiado nosotros, a la misma época metalogénica, que es la 1. En la época metalogénica 2 se define el Ordovícico. Este es un esquema cordillera oriental y sierras subandinas. Podemos ver que hacia el oeste se interpreta la subducción que genera el arco magmático ordovícico. Este arco magmático es eruptiva occidental. Este ambiente define tanto sistemas de tipo magmáticos, en los cuales vamos a tener asociados sistemas epitermales, es decir, cuarzo aurífero como la Sierra de Rinconada. Con generación de corteza oceánica. A este ambiente se asocian dos tipologías de depósitos que son los BMS y los SEDEX. Son yacimientos polimetálicos marinos de génesis mixta que se desarrollan en las cuencas marinas que tienen apertura oceánica y un hidrotermalismo vinculado a este magmatismo. Hacia el este, lo que tenemos nosotros ya hacia sierras subandinas, tenemos el desarrollo de una cuenca de aguas someras con una dinámica bastante particular, con oleaje, en la cual se desarrollan ya no yacimientos metálicos como los que vimos recién, sino acumulaciones de conchillas fosfáticas, língula principalmente, que son todas las rocas fosfáticas que están entre Sierra de Mojotoro y en Jujuy. Entonces la época metalogénica 2 está comprendida entre la orogenia irúgica y la guandacólica. Tenemos emplazada para la parte que les expliqué, es la parte inferior, un sistema retroarco, cuencas proximales que definen los distritos. La colorada sería el BMS, Distrito Aguilar Esperanza es un SEDEX. Ya vamos a ver que
es un SEDEX que está modificado posteriormente en el Cretácico, y el distrito Capillas, que son las fosforitas. Y la otra parte, que ahora les voy a mostrar el mapa, comprende, después de la orogenia clógica, todo lo que corresponde a las sierras pampeanas. ¿Se acuerdan? La parte sur de la cordillera oriental, al sur, las sierras pampeanas. En esta zona lo que nosotros tenemos es el desarrollo de pegmatitas y fajas silimaníticas asociados al metamorfismo y magmatismo de las sierras pampeanas en ese sector. Corresponden entonces, en la parte superior lo ven ahí, al distrito El Quemado y los distritos Luracatao Centenario para pegmatitas y el distrito Tacuil para los silicatos de aluminio. Y hay otros dos metalotectos distintos asociados al arco magmático, que son los distritos Rinconada y Cochinoca-Escaya. Recuerdan que era lo que yo les decía, que son las vetas auríferas, y para lo que es Cochinoca-Escaya, esos son vetas polimetálicas. Este es un mapa para la época metalogénica 1 y 2. Lo que ven ahí, primero marcado en rojo, unas líneas rojas, la faja eruptiva de la Puna Oriental, la faja eruptiva de la Puna Occidental. La cordillera oriental no incluye la parte de subandinas, el gráfico, incluye solamente esta cordillera oriental, y ustedes lo que pueden ver allí es al norte y oeste la Sierra de Rinconada con los depósitos de oro en vetas. Hacia el sur, hacia el este, y hacia el sur, en la Sierra de Cobres, los BMS y los SEDEX. Hacia el este, seguimos teniendo todo lo que es Sierra de Santa Victoria, los filones monometálicos de la época 1, recuerden, y las calizas de la época 1 que están en naranja. Finalmente, ustedes tienen una línea punteada que tiene una orientación aproximadamente nor-noroeste, sur-sureste. Ese es el lineamiento del Toro, que va a dividir lo que es la Puna norte de la Puna sur. Ese lineamiento define también el límite con las sierras pampeanas, que es lo que van a encontrar en la parte austral del mapa, en rosado, lila, y ahí van a encontrar con los cuadraditos, los rombitos blancos, los esquistos silimaníticos, las pegmatitas en celeste y en lila. Esa es la parte de sierras pampeanas. Este trabajo ya se los voy a pasar completo para que ustedes lo puedan ver. Si nosotros nos vamos a la zona del Luracatao, este es un mapa geológico tomado de la hoja geológica del CEGEMAR. Ya que estamos, la hoja del sur es la hoja Cachi y la hoja del norte es la hoja San Antonio de los Cobres. Las flechas de colores están para indicarles a ustedes un poco de la posición geográfica, dónde están las localidades, que están con flechas verdes, San Antonio de los Cobres, Palermo Este y Cachi, y hacia el oeste Luracatao y Tacuil, son pueblos pequeños, y en celeste tienen ubicados los principales salares para que ustedes, digamos, tomen un poco de idea de la localización. Dentro de todo lo que es el cordón del Luracatao y la Sierra de Cachi, ustedes allí tienen las pegmatitas de berilo, las pegmatitas de niobio, tantalio y litio, y los esquistos silimaníticos en la zona de en sierras pampeanas. La época metalogénica 3 abarca solamente el silúrico. Durante el silúrico en el noroeste argentino se desarrolla la cuenca ferrífera. Esta cuenca se extiende hasta Bolivia, tiene una extensión bastante elongada en sentido norte-sur. En Argentina se desarrolla como distintos niveles de hierro bolítico intercalado con limolitas. Es una cuenca de tipo marginal, ha sido explotada principalmente para siderurgia, con la instalación de alto horno Zapla, y constituye un yacimiento de tipo autóctono y sedimentario químico.
El tema de la presencia de oolitas nos da indicio de una dinámica de la costa importante con acción de oleaje. La época metalogénica 4 abarca el Devónico. En el Devónico se desarrollan también cuencas marginales, no hay precipitación de hierro ni calizas. Y lo que tenemos son principalmente intercalaciones de areniscas, cuarcitas y pelitas, y forman parte de los reservorios de petróleo que tenemos en el norte, y tiene potencialidad como roca de aplicación como areniscas y cuarcitas. Y finalmente la época metalogénica 5, que es el ciclo gondwánico, es carbonífero pérmico, está definido por cuencas intracratónicas de tipo extensional, principalmente contienen areniscas y pelitas, con potencial para roca de aplicación, y hay unos ultrabásicos alcalinos al norte, ahí casi en el límite con Bolivia, en la zona de los alisos y río Piedras, con anomalías de níquel y cobre. Estos hay que estudiar bien las edades porque desde mi punto de vista no son carboníferos, pero hacen falta más estudios, ¿no? Esta es la diagramación de la cuenca silúrica. Principalmente se desarrolla en el sur, en el sistema de Santa Bárbara, con un sistema de plegamiento bastante importante, y hacia el norte en sierras subandinas hacia la provincia de Jujuy. Y para el carbonífero pérmico se definen dos cuencas, una es la cuenca de Tarija, que es la que está al norte, y otra es la cuenca de Arizaro. La cuenca de Arizaro hay afloramientos bastante restringidos, pero son principalmente continentales con restos de plantas. Entonces se define la época metalogénica 6, a partir del Mesozoico y hasta el Eoceno. Esta es la anterior época 2, que definía Surreal en el 86. Esta época entonces está caracterizada por el desarrollo de una cuenca de tipo continental, con una ingresión marina que está representada por la formación Yacoraite. Tiene una extensión norte-sur, tiene distintos altos que definen los depocentros dentro de la cuenca, y principalmente hay tres tipologías características para esta época, que son las que están marcadas con la referencia. Hacia el este, el borde oriental de la cuenca, hay depósitos de tipo estratoligados asociados a las calizas de la formación Yacoraite, con mineralización de cobre, plomo, zinc y plata. Hay yacimientos en la zona occidental de la cuenca, estratoligados de uranio, vanadio y torio, que son los que están marcados con el círculo rojo. Y finalmente hacia el norte, en la zona de Rangel, hay carbonatitas que indican ambientes extensionales asociados a rift intracratónico. Estas son algunas fotos de lo que son el distrito de uranio, vanadio y torio, el distrito Donoto, en la parte derecha de la figura, y en la parte izquierda la mineralización en el distrito León Juramento. Si ustedes se fijan bien en estas imágenes, lo que ven es que el cobre, este es un secundario de cobre por el color, está asociado a los bordes de las bolitas en Yacoraite, está removilizado en venillas y en la matriz de la roca. Y finalmente la época metalogénica 7 es Eoceno a reciente, está principalmente representada en la zona de la Puna, que está demarcada con rojo, y hay principalmente dos tipologías. Una está asociada al ambiente endógeno, principalmente constituida por pórfidos de cobre, depósitos betiformes, es decir, de tipo epitermales, y de intrusivos ácidos y mesosilícicos. Estos principalmente como rocas se utilizan como roca de aplicación. Y las segundas tipologías corresponden al ambiente exógeno, comprenden evaporitas, acumulaciones biogénicas, estos son diatomeas que se encuentran en la Puna, principalmente en Laguna Socompa, depósitos
termales actuales de tipo exhalativos, por ejemplo de azufre en Mina Julia. Me perdí. Salmueras con concentraciones de litio y potasio que están asociadas a los ambientes evaporíticos, y los depósitos de placer principalmente asociados a todas esas mineralizaciones ordovícicas de Sierra Rinconada. Vamos a tener asociados en esta época metalogénica los depósitos de oro en placeres. Naturales de la puna, nosotros tenemos, así como teníamos el lineamiento el Toro, que es nor-noroeste, tenemos lineamiento Archibarca, Culampajá, hay otros lineamientos, que por ejemplo el lineamiento Lipes, todos con la misma orientación, y en esos corredores asociados al fallamiento norte-sur, que es típico del eje andino, encontramos mineralizaciones de pórfidos de cobre y mineralizaciones epitermales. Esa zona es la que ven en la imagen de la derecha. Es como para ilustrarles un poquito, para la época metalogénica 3, tenemos en naranja están las estrellas donde se encuentran los pórfidos de cobre, al norte Tacataca Bajo, hacia el oeste de Arizaro está Samenta, y al sur de Arizaro tenemos 3 proyectos, Lindero, Arizaro y Río Grande, todos pórfidos de cobre. Del ambiente exógeno tenemos los salares, con concentraciones de litio en salmueras, y el azufre subvolcánico, que también son estos exhalativos del ambiente exógeno. Bien. Esta es la preparación para la clase número 2. Acá estoy de vuelta. Espero que haya sido bastante clara. Me gustaría saber si pudieron entender bien, si tienen alguna duda. Se han podido conectar casi todos, que eso es importante. Por lo menos una explicación, aunque no sea presencial, considero que es importante para todos. Me gustaría que activen ahora los micrófonos y me vayan preguntando las dudas o las dificultades que han tenido hasta ahora con estas 2 clases que vimos. Profe, yo quería consultarle si podría explicar el marco tectónico de la época metalogénica 2 de nuevo, porque la verdad que se cortó en ese momento y escuché por partes. Bueno, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Y volvemos a la época 2. Cámbrico con cuencas marinas someras de ambiente silicoclástico, como la playa que tenemos nosotros ahora en el borde atlántico. Y de pronto en el Ordovícico tenemos el inicio de la subducción en el borde occidental de Gondwana. Ese arco magmático tiene 2 partes. Uno definido en la faja eruptiva de la Puna occidental y otro definido en la faja eruptiva de la Puna oriental. Como son sistemas magmáticos, hidrotermales, el magmatismo es de tipo calcoalcalino, tiene asociado también sistemas hidrotermales. Estos sistemas hidrotermales en la zona del arco generan depósitos epitermales de oro y de elementos polimetálicos. Estos se encuentran en Sierra de Rinconada y en la Sierra de Cochinoca Escaya, ¿sí? Eso para la zona occidental, lo que es Puna y el borde de la cordillera oriental, ¿verdad? Luego tenemos hacia el antepaís, se desarrolla una cuenca, está la cuenca marina y desarrolla corteza oceánica, es decir, es una cuenca de retroarco. La corteza oceánica es tensión en el retroarco, donde también circulan fluidos hidrotermales,
se asocian dos tipologías de depósito. Una son los BMS, que se encuentran en la Sierra de Cobres, en Mina La Colorada, eso es parte de la Puna, y un poquito hacia el este, porque ya entra dentro de Cordillera Oriental, se desarrolla el sistema de SEDEX de Mina Aguilar. En ambos casos son yacimientos de sulfuros masivos que tienen mineralización de plomo, cobre, zinc, más o menos oro, plata como subordinados. Esa para la parte de arco y retroarco. Y la cuenca, que se extiende hacia lo que hoy es Subandinas, desarrolla el borde de cuenca, justamente. En ese borde de cuenca lo que hay es procesos costeros, procesos de tormenta que producen estas acumulaciones de conchillas lingúlidas, es decir, de conchillas fosfáticas. Al ser fosfáticas, ustedes van a ver después en la tabla que tiene también tierras raras y torio. Esto es porque los fosfatos juntan toda la basura que anda dando vuelta y concentran estos elementos de manera normal. El tema es que se está estudiando en cuánto más pueden estar concentrados en estas conchillas. ¿Eso se entendió? Sí, profe, ahora sí. Bien, y recuerden que dentro de la época metalogénica 2, hacia el sur, nosotros tenemos la parte de sierras pampeanas. ¿Recuerdan? Este es el mapita, o no sé, este creo que es más claro. Al sur del lineamiento del Toro, entre el borde de la faja eruptiva de la Puna Oriental, nosotros tenemos ahí el desarrollo de las sierras pampeanas noroccidentales, la parte que nos toca a nosotros aquí, en el cordón del Luracatao y en la Sierra de Cachi. Eso corresponde a un magmatismo de tipo S, o sea, son granitos de tipo S, muy evolucionados y que concentran justamente elementos incompatibles dentro de las pegmatitas, el litio, el cesio, el tantalio, el niobio. Bien. ¿Qué otra duda les quedó? Después van a ver en el trabajo que les mande, en la publicación, está más extenso explicado metalogénesis, por qué se dividen, se hace una nueva división de las épocas metalogénicas, es parte de la actualización en el ámbito de la metalogénesis. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Están bien con el material que están recibiendo? O si ustedes quieren recibir material más específico de algún tema, o quieren que repasemos alguna otra particularidad de la materia, me van avisando, yo les preparo el material y se los envío. Están muy callados, chicos. Muy callados, se entendió todo, parece. Muy bien, Illescas. Bueno, si no tienen más dudas, yo lo próximo que voy a hacer es prepararles este material para subirles a Classroom y así lo pueden ver completo, van revisando un poco la parte teórica, o sea, la parte escrita del material, y cualquier cosa me consultan por mail, y si no, ya la próxima clase vamos a hacer los primeros minutos de clase, un poco un repaso y todo el material que estaba en el Classroom. Sí, alguien preguntó por el material de Classroom. Sí, es el material que tienen que consultar, es el de Classroom. Yo igual les voy mandando de vuelta una por una las clases según las vamos dando por Meet. No se pongan a descargar todo, vamos descargando por parte. Bueno, chicos, la semana que viene, entonces, antes de comenzar con la teoría, nos sacamos las dudas, conversamos un poquito. Sí. Yo le quería hacer una consulta con respecto a la materia para la regularidad. ¿Cómo se va a manejar? ¿Con un examen o algo parecido?
Sí, en el primer cuatrimestre tuvieron un examen práctico que hizo el doctor Arnocio, eso es lo que me comentó él. Como tenemos que volver a hacer toda la materia virtual, yo les mandé la matriz curricular nueva, que es la que nos pidió la Escuela de Geología. Ahí dice que se puede hacer el 100% virtual y van a llegar a la regularidad cursando con las clases, principalmente las clases prácticas rendidas, o sea, tienen que rendir un examen parcial con el JTP. Ah, claro, porque Puede incluir alguna pregunta de la teoría, en el sentido, vieron conceptos que yo les di en la teoría, conceptos de mena, ganga, que es un yacimiento mineral, asociaciones geoquímicas. O sea, hay temas que se comparten de la teoría y la práctica, que es normal en todas las asignaturas, entonces van a entrar algunas preguntitas de la teoría muy básicas, muy simples, en el examen parcial, que eso lo vamos a coordinar con Arnocio. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda que les haya quedado, chicos? Profe, Sí. yo no estoy en Classroom, no sé si le mando un correo así, me manda el link o algo. Dame tu dirección de mail. Carolina.